Hoy iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad. Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas. De la batuta de un servidor, Juan Carlos Baruch Hernández, iniciamos el trayecto de la mano del doctor en filología, José Carlos Aranda Aguilar, que nos hablará del cerebro primitivo y el cerebro moderno. ¿Tanto nos ha cambiado nuestro cerebro? Seguiremos el camino con la antropóloga y médico pediatra Cristina López Ortego y las quimeras, seres diferentes. En el relato de la noche, Adrián Martínez nos hará ver cómo la realidad supera muchas veces la ficción con el relato titulado La Comunidad. Y llegaremos a nuestro destino, donde nos espera la criminóloga Verónica Cano Alarcón, que nos recordará el caso de Juan Pedro Martínez, el niño de Somosierra. Bienvenidos al universo secreto. Los humanos somos formidables. Nuestro cerebro es 7 veces más grande de lo que tendría que ser respecto al tamaño de nuestro cuerpo, y tarda un tiempo extraordinariamente largo en desarrollarse. Nuestra corteza cerebral es la más grande en relación al tamaño total del cerebro. El cerebro humano consume una cantidad tremenda de energía, el 25% de las calorías que necesita diariamente todo el cuerpo para funcionar. En un periodo de tiempo evolutivamente breve ha crecido enormemente, pero ¿tanto nos ha cambiado nuestro cerebro a lo largo de la evolución? José Carlos Aranda, buenas noches, bienvenido, compañero. Muy buenas noches, Juan Carlos. Vamos a seguir, si te parece, hablando del cerebro, como llevamos haciendo en los últimos programas, y se me ocurre una idea así a brote pronto. ¿Tanto ha cambiado nuestro cerebro desde el principio de nuestra existencia hasta nuestros días? Sí que ha cambiado. Ha cambiado porque el cerebro es un órgano plástico. Los oyentes no sé si entienden el alcance de esta afirmación, ¿no? Un órgano plástico significa que es un órgano que se está remodelando continuamente en función de los estímulos que recibe del exterior, ¿no? Y cuando hablo de remodelación, me estoy refiriendo a remodelación física real, ¿no? Uh-huh. Cambia el cerebro, cambia la estructura cerebral. Y esto significa, bueno, pues que somos el producto de una evolución de muchísimos años. Desde los primeros restos de Homo sapiens que se conservan de hace 300.000 años hasta hoy, ha habido una evolución en la forma y en las funciones cerebrales, ¿no? Y esto es interesante. Y mucho más interesante si comparamos nuestro cerebro con un tronco común, con el cerebro de los neandertales, ¿no? Que es una especie más antigua, que tenemos un tronco común, pero que nos diferenciamos hará unos 500.000 años, ¿no? Para después los neandertales lamentablemente desaparecer de la faz de la Tierra hace aproximadamente unos 30-35.000 años, y quedar el Homo sapiens como especie dominante y única, ¿no? Pero hay ciertas conexiones y es maravilloso, ¿no? El estudio comparativo. Mantenemos, José Carlos, una parte primaria genética que no termina de evolucionar, supongo, ¿no? Porque hay ciertos instintos naturales en el ser humano que, por muy avanzados que nos creamos que estamos, salen en el momento más inesperado y quizás en el momento más oportuno. No, y además que más vale que no desaparezcan. Quiero decir, en la evolución del cerebro, a mí me gusta mucho la teoría de MacLean de los 3 cerebros, ¿no? Que van superponiéndose. El primer cerebro, que es el más primitivo, es el cerebro reptiliano, que es el que está ubicado más cerca de la espina dorsal, ¿no? Este es el que contiene la información genética básica para la supervivencia de inicio. Uh-huh. Esto es interesantísimo, ¿no? Por eso es por lo que los niños no necesitan aprender a buscar el pecho materno para mamar, ¿no? Ya vienen programados para buscar el alimento. O por eso precisamente cuando a un bebé recién nacido lo sumerges en el agua, instintivamente cierra las fosas respiratorias y impide que el agua le entre los pulmones. O por eso precisamente el aprendizaje de caminar o de hablar es algo absolutamente instintivo. Nadie enseña a un niño a hablar. El niño aprende a hablar en contacto con los estímulos y aprende a andar si lo deja solo en el suelo. Quiero decir que no necesita a nadie que le explique cómo se camina, ¿no? Por eso te decía yo, José Carlos, que esa parte primitiva, entre comillas,
no se ha cambiado en el cerebro que tú nos comentabas. No, pero fíjate que es posible que sí se haya perdido información. Esto sí que es posible. Se haya ido limitando, y a medida que nosotros prestamos más ayuda y más ayuda y más ayuda a los niños, la fase de instinto va disminuyendo. Te pongo un ejemplo. Hoy por hoy el número de nacimientos por cesárea se ha disparado. Esto es común, bueno, quizá porque minimizamos los riesgos que puedan conllevar un parto natural, ¿no? Pero es que lo mismo sucede con los animales domésticos que están al cuidado del hombre. Quiero decir, ya es cada vez más frecuente, frecuentísimo, el que una vaca o un caballo necesiten de la asistencia al parto. Fíjate qué cosa más curiosa. Cuando es algo que en la naturaleza pues se da con toda normalidad. ¿Qué está ocurriendo? Pues que a medida que, digamos, disminuimos el esfuerzo que se requiere en la selección natural, pues esa parte de información genética básica puede que vaya disminuyendo. Yo para los que son entusiastas, ¿no?, de esto del cerebro primitivo y el cerebro humano, yo les recomendaría una obra apasionante de una autora norteamericana, se llama Jan M. Awet, que escribió una saga titulada Los hijos de la tierra, cuyo primer título es El clan del oso cavernario. Yo no sé si lo has leído. Esta mujer es extraordinaria, tiene 45 millones de ejemplares vendidos. Casi nada, es fantástico porque es una novela, evidentemente, pero con una magnífica documentación donde ella recrea la sociedad, el comportamiento, el estilo de vida, el estilo de aprendizaje de un momento crítico en la evolución de la humanidad, que es la transición entre los neandertales y el cromañón, ¿no? A través de la historia de una niña pequeña, que es la protagonista, se llama Ayla, ¿no? Y que la novela empieza con un terremoto, ¿no?, que pone todo patas arriba. La niña sale huyendo de supervivientes de su clan y es herida por un león, y es recogida por un clan de neandertales, ¿no? Y es adoptada en este clan de neandertales, ¿no? Y ahí se ve y hace un juego maravilloso, muy bien documentado, entre la forma de funcionar del cerebro neandertal y la forma de funcionar del cerebro cromañón. Esto es fantástico, porque además el cerebro cromañón y a partir de ahí del Homo sapiens ha ido evolucionando desde un punto de partida bastante similar al neandertal. Y si quieres ahora nos ponemos un poquito entramos un poquito en tema, ¿no?, de cosas muy concretas, ¿no? Y yo creo que las últimas investigaciones que se han llevado a cabo sobre el cerebro del hombre neandertal, un descubrimiento muy reciente, que además tuvo lugar aquí en España, en una cueva, la cueva del Sidrón, junto a un pueblito de Asturias, que es Borines, ¿no? Uh-huh. Donde se descubrió el cadáver de un niño neandertal de 7 años y 8 meses. Y me dice, hombre, ¿y cómo se sabe esto de alguien que ha muerto hace 49.000 años? Bueno, pues con el estudio de los dientes, ¿no?, que dejan unos restos, igual que no sé si habéis visto cuando se corta el tronco de un árbol, ¿no? Sí. Que hay unos círculos simétricos a partir de los cuales puedes calcular perfectamente la edad. Pues por un sistema muy parecido se calcula la edad de este niño al morir. Bueno, pues una de las características del cerebro viene dado también por la forma del cráneo de los neandertales, que es más alargado que el del Homo sapiens, ¿no? Y digamos que el cerebro del neandertal tiene más una forma de balón de rugby que la forma esférica que estamos habituados a ver cuando vemos cualquier dibujo del cerebro humano. Pero, claro, no solo comporta la diferencia de forma. Lo que ya no sabemos es si la operativa del cerebro era igual a la del Homo sapiens o no. Probablemente no fuera así. Y las diferencias se van marcando poco a poco a lo largo del tiempo mediante la reformulación de la forma del cerebro, por un lado, y el recrecimiento de determinadas áreas que nos van diciendo cuáles eran las capacidades específicas que diferenciaban las dos especies. Pero claro, la evolución del cerebro del Homo sapiens tampoco es algo que se da de la noche a la mañana. Hoy, gracias a Dios, los estudios que se han hecho por parte de los paleantropólogos son muy fidedignos, ¿no? Tenemos restos de Homo sapiens, me refiero ahora, de hace 300.000 años,
que podemos comparar con otros de 250.000 y podemos comparar con otros de 195.000. Es decir, podemos hacer catas de la evolución del cerebro en secuencias de 50.000 años, ¿no? El más antiguo es uno que se conserva, que se descubrió en Marruecos, el de Jabel Irud, que tiene 300.000 años de antigüedad. El segundo, 259 años, es el cráneo de Farisbad, que se halló en Sudáfrica. El tercero, el de Homo Kidis, que se halló en Etiopía, este de 195.000 años. Y lo que vamos viendo a través de este estudio comparativo, es cómo el cerebro va haciéndose cada vez menos apepinado y cada vez más globular. Con lo cual, el proceso de adaptación que hacíamos antes, de este cerebro plástico, va reformulando la forma física del cerebro hasta llegar a lo que hoy conocemos. Si estudiáramos una comparativa, te diría, bueno, la comparativa de las diferencias la han realizado dos investigadores, Marcus Bastir y Chris Stringer, y fueron publicadas muy recientemente, hace 7 años, ¿no? Te diría, fíjate, las diferencias es que los lóbulos temporales del Homo sapiens, los nuestros, han crecido mucho más a lo largo de la evolución. Los lóbulos temporales son los que se sitúan inmediatamente detrás de la sien, para que nos entendamos. Y esto, ¿qué significa? Significa que estos lóbulos temporales están implicados en tareas visuales mucho más complejas, que nos posibilitan algo importantísimo para el establecimiento de relaciones sociales, que es el reconocimiento facial. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Lo que quiere decir que la capacidad de socialización del neandertal y del hombre de las cuevas primitivos, para entendernos, ¿no?, era bastante más reducida que la del Homo sapiens. Esto significa una capacidad adaptativa muy superior en el Homo sapiens. La capacidad de establecer relaciones sociales más amplias con miembros de su propio clan y además a distancia, manteniendo, digamos, una cierta correspondencia, ¿no?, con clanes más alejados, les permitían salir de la endogamia propia de los clanes neandertales. Cuando hablamos de endogamia, hablamos de clanes muy reducidos, que podrían ser de entre 5 y 15 individuos, que tendían a reproducirse entre sí mismos, lo cual producía un empobrecimiento genético brutal que derivaba en determinadas enfermedades que pudieron ser una de las causas de la desaparición de la especie. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Esta socialización que abre la relación potencial con otros clanes más alejados permitiría una mezcla de sangre que fortalecería genéticamente la especie del Homo sapiens, ¿sí? Fíjate qué cosa más curiosa. Pero además, este recrecimiento de los lóbulos temporales se debe a que se está favoreciendo una estimulación externa. Vuelvo a insistir en la misma idea, ¿no? El cerebro es un órgano plástico que se adapta en función de los estímulos para mejorar la adaptabilidad al medio y permitir la supervivencia. Esto lo repetiremos muchas veces, ¿no? Sí. El cerebro no está diseñado para ser inteligente, sino para permitirnos sobrevivir en las peores condiciones que podamos imaginarnos, ¿no? Después también está muy vinculado este recrecimiento de los lóbulos temporales al procesamiento de estímulos auditivos. Y esto tiene también que ver con la capacidad de habla. Fíjate qué cosa más interesante, ¿no? Porque lenguaje e inteligencia, desarrollo del lenguaje e inteligencia, son cosas que van muy unidas. Por lo que sabemos, los neandertales, el hombre primitivo, probablemente se comunicara a través de gruñidos, pero difícilmente tenía un lenguaje articulado muy desarrollado. De hecho, fíjate que es una de las diferencias que establece en su novela Jan Auet, ¿no? Que es los neandertales se comunicaban a través de gruñidos y gestos. El lenguaje gestual es muy importante, ¿no? Y mientras que la niña que es acogida, que pertenece ya a los Cro-Magnon, sí que podía emitir sonidos articulados. Bueno, pues esta ficción de Auet se ratifica por un estudio que ha realizado Steven Mitten, ¿no?, de la Universidad de Reading, que tiene una base muy interesante. Y es que nosotros, los Homo sapiens, cuando somos niños, producimos un descenso de la laringe que llega a acoplarse a la faringe, lo que nos permite modular sonidos, ¿no? Mientras que no sucede en otras especies. No sucedía, por ejemplo, en los hombres neandertales, donde la posición de la laringe permanecía alta,
Pero curiosamente, antes hablábamos del innatismo, de las instrucciones innatas, ¿no?, que tenemos en el cerebro. Lo que se ha demostrado hoy es que ya los neandertales tenían ese potencial de desarrollo del lenguaje articulado gracias a la presencia de un gen que es el que lo propicia y lo potencia, que es el FOXP2. Lo cual significa, bueno, quizá por ese entroncamiento común de hace 500.000 años que decíamos, pero que fisiológicamente dificultaría esta capacidad de comunicación. Con algo que es fundamental en este caso, ¿no? Y en este caso lo que es fundamental es la capacidad de generar pensamientos simbólicos que permitan tanto la comunicación con el entorno, con los demás miembros, como la intracomunicación, la capacidad de reflexión y de hablarte a ti mismo, elaborar pensamientos complejos, ¿no? Ahí, fíjate que vamos viendo ya cuáles eran estas capacidades adaptativas que favorecían la supervivencia del Homo sapiens frente al neandertal. Otro tema muy interesante, la mayor recrecimiento de la precorteza frontal en el Homo sapiens, lo que significa una mayor capacidad de regulación emocional. Y esto también es muy importante, ¿no? La comunicación entre la zona límbica y la precorteza. La precorteza, además, está asociada a la capacidad de desarrollo matemático y lógico-lingüístico, y esto es tremendo, ¿no? Y también Owen se ocupa de esto en la novela está muy bien documentada, de tal manera que cuando la niña Ayla, ¿no?, es acogida por el sabio del clan que se llama Mogur, ¿no? Mogur se queda asombrado porque en 3 clases la niña le da 3 vueltas con sopa en la cuestión de las matemáticas, ¿no? Que ellos llegaban al 1, 2, 3 y después mucho, ¿no? Y la niña, en cambio, era capaz de concebir cifras numéricas muy superiores. Sí, ¿no? Hay, José Carlos, hoy en día alguna tribu africana que cuentan con los dedos de la mano lo que tú has dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y luego muchos. Y a partir de ahí mucho, ¿no? Mucho, sí. Sí, pues fíjate que esto también lo trata ella en la novela y lo trata fenomenal. Y otra de las cuestiones que son muy interesantes es la configuración genética física, ¿no? Porque el hombre neandertal era muy achaparrado, ancho, un tórax muy amplio, ¿no? Y extremidades cortas y robustas, lo que dificultaba el giro de la articulación. Y esto también lo trata Owen en su novela, cuando la chica crece, cuando la niña Ayla crece, y le da sopa con ondas a los miembros de la tribu, primero por su espíritu rebelde, mucho más creativa, y no se acomoda a las normas del clan, ¿no? Y esto siempre le causa dificultades, ¿no? La novela es muy interesante, yo te la recomiendo. Pero después, porque a escondidas, porque esto era algo que estaba absolutamente prohibido para las mujeres, aprende a manejar la onda, ¿no? Pero claro, aprende a manejar la onda mucho mejor que los machos del clan, porque ella podía girar la articulación del hombro, con lo cual podía oscilar la onda por encima de su cabeza, a diferencia de los demás, ¿no? Lo que le daba más alcance y precisión, ¿no? Bueno, esto también está documentado, porque ellos utilizaban lanzas, cazaban en grupo, pero no lanzaban, sino que acometían con la lanza, y esto probablemente por las características fisiológicas, ¿no? de la propia. Y esto también se observa en el área de la región visual del cerebro, en el que los Homo sapiens tenemos una capacidad superior de calibrar las distancias, lo que nos permite precisamente tirar con arco o lanzar jabalinas, ¿no? Y en cambio el neandertal tenía mayor agudeza visual, era capaz de visualizar objetos a mayor distancia, ¿no? Pues todo esto nos va haciendo pues una idea, ¿no? de cómo se movían estos seres, ¿no? Y aquí perdóname que te corte para ir terminando. Estaba pensando yo que si nuestro cerebro de hoy en día, debido a esta capacidad de tecnología que nos avasalla, entre comillas, estamos cerca de un salto cuantitativo en la evolución de nuestro cerebro, de nuestro ser. Pues tú sabes que a lo largo de la historia hay saltos evolutivos
sin explicación, casi ninguno de ellos, que son tremendamente exagerados, que rompen las normas. Bueno, hemos hablado antes de algo preocupante, una evolución del cerebro desde una forma apepinada o alargada, ¿no?, a una forma esférica, que tuvo lugar en el transcurso de 100.000 años. Quiero decir que las transformaciones no son de la noche a la mañana. Lo que sí es cierto es que la variación de los estímulos es cada vez más rápida. Entonces la adaptabilidad puede ser también muy rápida. Pero puede ocurrir el fenómeno inverso, y aquí es donde yo pongo pie en pared, ¿eh? ¿Cuál es el fenómeno inverso? En que el cerebro se convierte en su propio enemigo. Porque estamos dando lugar a una exposición a estímulos virtuales abusivos, hasta el punto de que es posible, porque claro, nosotros a través de las células espejo estamos asimilando la realidad virtual como si fueran vivencias personales. Llegar el momento en que es tan fuerte la droga de la realidad virtual que me hace sentir unas sensaciones tan extraordinarias que la vida real, llena de frustraciones y dificultades, me resulte absolutamente insoportable. En relación a esto, perdóname que te corte, José Carlos, yo conozco un caso de un pequeño, era muy inteligente, es muy inteligente, pero le tenían tan sometido al estímulo este de videojuegos, claro, que llegó un momento en que no tenía vida normal, entre comillas. O sea, iba por la calle, iba viviendo un videojuego. Claro, esta dificultad de distinguir la realidad virtual en que uno se sumerge con la realidad física que existe y que, bueno, pues que para realizarnos como seres humanos requiere pues la interacción con otros seres humanos, aceptar la versatilidad. Los demás seres humanos tienen formas aleatorias de comportamiento, no todos son nuestros amigos, no todos están por agradar, no siempre nos cogemos en el mismo estado de ánimo, ¿verdad? Y hay que tener esa capacidad de interpretar las emociones de los demás. Y esto es muy importante, ¿eh? El muñeco que aparece en la pantalla siempre tiene la misma reacción ante el mismo estímulo. El ser humano en la realidad no. El ser humano en la realidad reaccionará en función de sus circunstancias personales y del momento en que le cojamos, ¿no? Con lo cual 2 más 2 en las relaciones humanas nunca son 4, no tienen por qué ser 4. Tú generas unas expectativas, pero tienes después que tener la suficiente capacidad y flexibilidad para adaptarte al medio, porque esta es tu forma de sobrevivir. Si tú te acostumbras a un videojuego, 2 más 2 siempre son 4, porque son programas preestablecidos, ¿no?, con más o menos dosis de inteligencia artificial. Pero siempre te juegan a la gratificación inmediata en función de una respuesta. El juego siempre está ahí para ti. Papá o mamá no siempre están ahí para ti. Por lo tanto, José Carlos, toda esta tecnología nos beneficia tanto como también nos perjudica. Claro, mira, la tecnología es como una pistola. Es un arma que puede defenderte o puede convertirse en una herramienta para un asesino, ¿no? Es una herramienta. Lo que tenemos es que educar en el buen uso de esta herramienta para que sea constructiva en la vida, pero que en ningún momento pueda desplazar a la realidad, aislar al niño. A mí me horroriza el que todo esto va a multiplicarse exponencialmente ahora con la aparición de una tecnología que se va a implantar de aquí a allá, ¿no?, que son estas gafas de realidad virtual, que ya van a aislar completamente al niño del entorno y va a impedir la interacción incluso con las personas más próximas, con la familia, ¿no? El niño ya se va a aislar completamente, ¿no? Claro, toda esta tecnología que estamos hablando y muchos de estos videojuegos que son violentos, inducen a la violencia, premian incluso, yo me acuerdo del famoso videojuego aquel de coches, que por atropello de determinadas personas te daban más puntos o menos puntos, te premiaban por matar a gente. Toda esta realidad virtual que estamos inculcando a nuestros menores, el cerebro, como tú bien has dicho, que tiene esa capacidad de, entre comillas, mutación continua y constante, ¿qué va a ser el día de mañana para estas criaturas? ¿Qué realidad vamos a tener con estas personas cuando sean adultos? Si el cerebro no distingue, llega al límite de no distinguir o distinguir con dificultad, como el caso que tú has planteado de este niño que iba por la calle viviendo un videojuego, pues llegará a no distinguir la realidad de la ficción y serán asesinos en potencia.
Porque es un peligro muy grande lo que estamos hablando, ¿eh? Es un peligro grandísimo. Pero sobre todo, fíjate, a mí no me preocupa tanto el que sean asesinos en potencia. Ya tenemos casos, y recuerdo ahora el famoso asesino de la katana, ¿no? Donde se desdibuja la frontera moral y se pierde la conciencia del bien y el mal, ¿no? A mí lo que me preocupa es que va a ser mucho más el número de víctimas hacia sí mismas, de personas incapaces de generar un proyecto de vida propio y vivir su humanidad en plenitud. Que para eso necesitamos el contacto con la realidad, aprender a mirar a la cara a la gente, aprender a sonreír, aprender a abrazar, aprender a acompañar, aprender a cuidar. Sí, todas estas relaciones humanas, sociales, que se están perdiendo claramente. Claro que se están perdiendo, ¿no? Y yo te recomiendo mucho el libro este del clan del oso cavernario, que es el primero que abre la saga de esta serie, porque ahí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, estos hombres primitivos ya cuidaban de sus enfermos. Hay un hallazgo interesantísimo en una cueva de Kurdistán, donde encontramos el cadáver de un viejo, y estoy hablándote ahora de un neandertal, ¿no? Pero de un viejo, la cueva de Sanidar, en Kurdistán, que le faltaba un antebrazo, tenía lesiones en la pierna derecha, es decir, era cojo, y además sufría ceguera y era sordo de nacimiento, y a pesar de eso había llegado a viejo. Fíjate. En aquella época, es decir, cómo cuidarían a los suyos, ¿no? En esta época. Y sin embargo, hoy he escuchado, lamentablemente, una noticia a primera hora de la mañana, en que los viejos en Japón cometen delitos para ser metidos en la cárcel, para estar acompañados. Para estar cuidados, sí. Fíjate qué noticia ha saltado hoy, ¿no? ¿Sabes qué sociedad estamos generando y hacia dónde vamos? Yo creo que es la gran pregunta que nos debemos hacer. José Carlos, lamento mucho tener que despedirte, pero no nos queda otra. Vienen compañeros detrás que también tienen su tiempo, su espacio y su derecho, como todos lo tenemos en esta vida y en este programa. Ha sido un enorme placer conversar contigo, más que nada escucharte, porque yo poco puedo... El placer es mío y mi agradecimiento por poner ondas a temas tan interesantes. Yo poco puedo aportar a tu sabiduría y a tu conocimiento. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Un fuerte abrazo y en 7 días, en una semana, volvemos a hablar. Pues un fuerte abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. Hasta luego. Hasta luego. ¿Puede una persona tener 2 tipos de ADN? Los casos de personas que tienen 2 tipos de ADN son raros y solo suelen descubrirse por accidente, pero probablemente sean más comunes de lo que se piensa, según dicen algunos expertos. Cuando salen a la luz, normalmente en el contexto de pruebas de paternidad o test de compatibilidad genética por problemas de salud, suelen dejar perplejos a los propios profesionales y a toda la familia. Cristina López, buenas noches, bienvenida, compañera. Hola, buenas noches. Un domingo más. Encantadísima de estar aquí. Un placer que vuelvas a colaborar con nosotros. Y bueno, el mundo es una quimera, pero no sé si son exactamente estas quimeras de las que nos vas a hablar. Pues voy a hablar de unas quimeras especiales. Voy a hablar de lo que supone en comunicación y divulgación científica, de lo que podríamos entrecomillar con lo diferente. La verdad es que sé que hay seguidores que sí que se animan a opinar y a comentar sobre todo lo que es la divulgación científica en concreto, pues bueno, un poco por plantearles una cuestión diferente y que de alguna manera en el mundo de la historia, en el mundo de la antropología y en el mundo de la medicina, pues ha supuesto un campo de investigación enorme, porque en realidad todos tememos a lo diferente. Porque, ¿qué es lo que hace que estemos seguros cuando somos asignados a un género o a un grupo humano? ¿Por qué vamos a perseguir y a condenar aquello que no entendemos? Y, bueno, voy a intentar aclarar algunas de estas cuestiones y intentar transmitir que, en realidad, lo que tenemos que intentar es aceptar aquello que es diferente. Mira, para la RAE,
y lo voy a citar de manera textual, una quimera es, en la mitología clásica, aquel monstruo imaginario que vomitaba llamas y tenía cabeza de león, vientre de cabra y cola de dragón. O sea, una quimera en el griego antiguo, quimaira, y en el latín chimaera. Se encontraba compuesta por partes de animales diferentes. Pero hoy día en medicina y en biología tenemos un concepto que va por aquí, pero es algo diferente en relación al quimerismo. Y sí que me gustaría tratar de transmitiros de una manera sencilla, no petarda, que es con el fin de que podamos entender y aceptar una serie de seres humanos que son muy especiales, muy diferentes, pero a la vez son idénticos a todos nosotros, forman parte del global de la humanidad. Y así, en medicina, una quimera es aquel individuo que va a tener más de una población de células genéticamente diferenciadas que se van a originar a partir de más de un cigoto. Acordaros que el cigoto, pues bueno, era la fusión a partir del espermatozoide y del óvulo, la bicelularidad, como va surgiendo de un primordio un nuevo individuo, ¿vale? Las primeras descripciones las vamos a tener de individuos hermafroditas, entendiendo esto como casos del llamado mosaicismo. Esto es igual que los mosaicos de los griegos, de los romanos, ¿no? Nos acordamos de las texelas que van formando diferentes piezas que dan lugar a una gran obra. Pues esto es lo mismo en genética. El mosaicismo va a formar a un individuo y según varíe la calidad de los mosaicos, pues vamos a tener diferentes tipos de individuos, ¿vale? Y así los mosaicos y las quimeras van a ser animales que poseen más de una población de células genéticamente diferenciadas. En estos mosaicos, los tipos de células proceden de un único cigoto, pero en las quimeras tenemos un problema y es que se van a originar de más de un cigoto, ¿vale? De más de un primordio de individuo, por decirlo. Y así el quimerismo clínico se va a relacionar con el hermafroditismo verdadero, que va a ocurrir cuando un individuo tiene un ovario y un testículo, o una mezcla de ambos, lo que se llama un ovotestículo, teniendo su condición genética, los llamados cariotipos, XX y XY. Es decir, XX, recordemos que era el femenino, y XY, el masculino. Pues tiene los dos, ¿vale? Eso es una quimera. Voy a poner ejemplos más sencillos. Son individuos que van a tener, pues, por ejemplo, genitales ambiguos, genitales que no se sabe definir muy bien qué es lo que son. En muchas ocasiones son infértiles, que se están estudiando en ese momento. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo, un crío que nace con un testículo derecho normal y el izquierdo, la bolsa del escroto no ha descendido, el otro testículo está vacía, pero sin embargo tiene unos genitales externos normales. Es decir, tiene su pene, tiene su bolsita y solamente tiene un huevito, ¿vale? A los 6 meses, el testículo izquierdo empieza a palparse, descendiendo, pero como no lo hace en el tiempo que tiene que hacerse, cuando al final acaba en cirugía, lo que se va a encontrar es una especie de saco con una hernia que lo que contiene es una trompa de falopio unida al cuerno del útero. Es decir, tenemos un individuo que tiene un testículo y parte de también genitales internos femeninos. Y aquí tenemos un problema médico del copón, porque es verdad, es un problema legal y ético en medicina y es tremendamente importante porque un ser humano tiene derecho a desarrollarse de manera plena. Y además, por otra parte, ¿cómo se va a hacer una corrección quirúrgica de este tipo de individuos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia femenino? ¿Hacia masculino? También hay otra cuestión, ¿deben conocer o no su verdadero origen genético? Es muy complicado, es decir, tú tienes a una criatura que en su edad adolescente y en la vida adulta es una mujer, es muy complicado explicar a una determinada edad que realmente su sexo genético es diferente y que hubo que transformarla quirúrgicamente para que se aceptara como individuo en un futuro, por supuesto, con todos los problemas de fertilidad pues que pueden tener. Por eso te digo que es complicado de verdad. Y aunque asignemos un sexo genital en función de la reconstrucción, sus células, evidentemente, son sus células, van a aportar ambas líneas celulares con los dos sexos genéticos. Es un dilema mental y social tremebundo, con unas connotaciones psicosociales y más en la época actual,
donde se están, a mi juicio, por desgracia, desenterrando una serie de conceptos que rayan con la eugenesia, que deberían de estar ya más que olvidados. Importante este dilema. Pero bueno, no obstante, existe el derecho al conocimiento de uno mismo y cuándo uno debe de saber lo que le ha sucedido. Y de alguna manera ocultar información, si se continúa viviendo de acuerdo al sexo genital que se le ha asignado, en un futuro es verdad que podría, por infertilidad, descubrir su origen quimérico y al final pueden reprochar a los padres o a los responsables legales el por qué se les informó tarde, cuando realmente tienen asignada ya una identidad de género. ¿Vale? También encontramos en genética casos que no están relacionados directamente con esto que te he comentado, como el hermafroditismo, sino que la cosa se va un poco complicando y yendo hacia la ciencia ficción, ¿vale? Podemos encontrar poblaciones celulares diferentes en un mismo tejido. En este caso, lo que se dice es que puede que inicialmente hubiera 2 embriones que se fusionaron en el útero materno. Y también hay casos en que 2 óvulos se fertilizan por diferentes espermatozoides y se fusionan en un único embrión. Es decir, a partir de aquí podemos imaginar cualquier tipo de individuo. Y aquellos llamados monstruos, los monstruos clásicos. Por ejemplo, cuando nace yo qué sé, imagínate, cuando te llega una noticia en el telediario que ha nacido en Birmania un cordero con 2 cabezas, 3 ojos, 2 rabos, y que ha nacido y, pues claro, luego se ha muerto el pobre cordero. Pero este tipo de individuos, ¿vale? Que se da más en la naturaleza animal. Bueno, y también al final encontramos lo que se denominaría el microquimerismo, que sería la presencia de un escaso número de células que se van... Perdona, Cristina, ¿el micro qué? Se te ha oído mal. Sí, el microquimerismo, o que sería la presencia de un número escaso de células que se van a transferir de un individuo a otro durante el embarazo, entre la madre y el feto, o si hay varios fetos en una gestación múltiple. ¿Y qué pasa con todo esto que os he contado, del paso de células de un individuo a otro, del cambio de poblaciones y demás? Aquí viene la ciencia ficción, porque todo este microquimerismo lo que está implicado es en la investigación, sobre todo en la investigación en salud, pues por ejemplo, en la respuesta hacia el rechazo de los trasplantes, es decir, favoreciendo la tolerancia al nuevo órgano, y en diferentes enfermedades, una vez que el feto va a crecer y va a crecer en determinadas situaciones. Por ejemplo, si te hablo de investigaciones de quimera humano-animal, por ejemplo, organismos animales con tejidos u órganos humanos, está hoy de plena actualidad. Es verdad que con sus dilemas éticos asociados, por ejemplo, en el caso de la medicina regenerativa, porque sería introducir células madre humanas en embriones animales, y el individuo animal que se forma tiene en el interior tejidos y órganos humanos. Aquí surge un dilema ético importante. ¿Pero qué sucede? Que es la base del estudio de numerosos trasplantes y curación de enfermedades, sobre todo de enfermedades genéticas que se pueden ya no solventar, sino poder llegar a curar. Considerar que no se emplean embriones humanos empleando células humanas y que el animal que se suele emplear es el cerdo por su similitud con el humano, pues sigue surgiendo el dilema ético. Y bueno, también hay líneas celulares que no se van a desarrollar por ética. Por ejemplo, un riñón no es una estructura cerebral, para que nos entendamos. Es decir, tú no vas a intentar hacer una quimera de un cerebro humano sobre un cerdo. Es decir, siempre hay una base ética pues muy, muy llamativa. Os he contado algo que es muy raro. Es muy rara la existencia de quimeras, lo que hablábamos de individuos intersexo, hermafroditas y demás. Y a mi juicio se deben investigar técnicas que curen, y aunque evidentemente, como hemos ido viendo después, no a cualquier precio. Pero, ¿dónde está la diferencia? Es decir, ¿seremos capaces de poder aceptar individuos que no tienen nuestra sexualidad sin calificarlos de monstruosos o enfermos? Porque si pensamos, los monstruos son cosas que parecen fuera del curso de la naturaleza y que, en palabras de Ambroise Paré, la mayoría de los casos constituyen signos de alguna desgracia que ha de ocurrir, como una criatura que nace con un solo brazo, otra que tenga 2 cabezas y otros miembros al margen del ordinario.
Prodigios son cosas que acontecen contra la naturaleza, como una mujer que dé a luz una serpiente o un perro o cualquier cosa opuesta a la naturaleza. Esto es ya te lo he comentado, del libro de Monstruos y Prodigios de Siruela, de Ambra Paré. Vamos a volver quizás a la mentalidad de la época renacentista y barroca, en la que todo lo portentoso tenía una razón de ser. Los monstruos eran designios divinos y existían pues para anunciar o para mostrar algo que debía de interpretarse y atenderse, mientras científicos, naturalistas intentaban a toda costa desentrañar su misterio. Y a la par, pues abundaban los adivinos, los agoreros, que tenían que leer el futuro y descubrir los misterios que todos estos seres podían anunciar, generalmente en relación con catástrofes. Pues yo creo que lo que tenemos que tratar es de normalizar y regularizar determinadas situaciones de diferencia. Hay que corregir todo aquello que sea un riesgo de la salud a través de la investigación. Si utilizamos el microquimerismo o investigación en animales siempre testada, regulada y, por supuesto, en lo cual yo estoy a favor, siempre que no suponga un deterioro o un perjuicio para el animal y siempre que no haya una alternativa a ello, ¿vale? No investigar por investigar ni utilizar animales en la universidad a lo loco. Eso me parece un desastre y un sin Dios. Pero bueno, también hay otros cuadros que no necesariamente son las quimeras, en las que el físico es diferente, la sexualidad es diferente, y creo que debemos de convivir y aceptar también estas realidades. Porque mira, si consideramos que hay sociedades que el mundo occidental, tan ético, tan etnocéntrico, consideramos primitiva, pues como son, por ejemplo, los Anasazi o las tribus de las praderas, diversas tribus africanas y algunas sociedades amerindias, estas sociedades aceptaron a seres diferentes con sexuales alternativas y crearon lo que realmente sería el tercer sexo, que hoy día nuestra sociedad europea estupenda o norteamericana, es decir, hablo de un primer mundo, no lo tiene. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué nosotros, con todos nuestros avances, con toda nuestra investigación, seguimos tendiendo a esa restricción de épocas anteriores y basada muchas veces en cuestiones políticas y marcando unas diferencias que creo que a mi juicio no deberían de existir? Porque tanto la discriminación como apartar a las personas lo único que nos lleva es a una mala calidad personal, a no ser humanos. Pensamos, Cristina, que perdón, hoy en día tenemos una mentalidad más avanzada, pero a los hechos me remito. Creo que estamos perdiendo ese tipo de conexión entre los seres humanos, ¿no? Nos estamos volviendo más racistas, más xenófobos y más anti todo, ¿no? Todo lo que es diferente, todo lo que es extraño, todo lo que es raro. Cuando digo raro me refiero a lo que no marca la normalidad común que la sociedad de hoy en día nos tiene impuesta, pues la desechamos y la apartamos y la alejamos, incluso lo podemos hacer daño. Pero totalmente, pero si es que incluso lo estamos viendo en programas de televisión, de esa cadena que se llama La Cadena Amiga, donde lo único que se está diciendo entre cortes, se está diciendo que estopa el bullying, estopa los abusos, y luego tiene una serie de programas que te está favoreciendo todo eso, en base incluso a diferencias físicas, a determinados rasgos físicos o de carácter. Entonces, si eso está sucediendo, si eso lo integramos dentro de nuestra parcela de normalidad, cuando nos surge algo completamente diferente, tendemos al rechazo. Y a mí personalmente me parece un soberano disparate. Ya te digo que es que raya totalmente con las ideas de eugenesia, con el maltusianismo aplicado a lo que son las ciencias, y para no dar más la chapa, es traduciéndolo lo que acabó en la Europa de la Alemania nazi, aquellas investigaciones sobre seres humanos, aquellas investigaciones en la cual se investigaba a lo raro, a lo étnicamente diferente, con el fin de crear algo superior. Lo demás se desechaba. Entonces, o aprendemos a convivir con las diferencias, o es muy peligroso volver a caer en tiempos pasados que creo, a mi juicio, que deberían de estar ya no olvidados, sino superados. Ese es el problema, que las cosas estas, por desgracia, no se superan. Tengo una curiosidad estadística. ¿Se producen más casos hoy en día o en el pasado? Pues mira, esto también es una curiosidad que estamos desarrollando
pues genetistas, pediatras, endocrinos, neonatólogos, etcétera, porque realmente puede que ahora haya más visibilidad porque el individuo va a nacer generalmente en un hospital, no van a nacer en un barrio pobre, no van a nacer en una comunidad, no van a nacer de manera que pueda ocultarse, sino que queda testado, con lo cual tienes más casos. Pero es que además, yo no sé hasta qué punto puede tener relación, estoy haciendo hipótesis, algún tipo de tóxico ambiental, algún tipo de fenómeno. Por ahí me iba yo. Porque de vez en cuando aparecen una serie de casos que dicen, coña, si ha aparecido un caso en este hospital, otro en este, otro en este y otro en este, de casos muy similares. A ver, casos que luego van a tener una corrección bastante aceptable o hacia masculino o hacia pero estos femenino. casos se producen en la misma época, ¿no? Hay veces que sí, y es ahí donde dices, ¿qué raro puede haber en ese momento? O sea, en el momento de la gestación, ¿qué ha podido haber? ¿Qué nexo común? ¿Qué puede haber? Entonces yo creo que es ahí hacia donde también se debe un poco de dirigir la investigación. Sin caer en una especie de conspiración ni nada, ni conspiración, ni nada de nada, que no nos están modificando genéticamente, que esto surge pues porque el ser humano hace las cosas que esto hace. Es lo que dices tú. que no nos están modificando. Yo pienso que nos manipulan tanto en la alimentación como en el ambiente, como en todo lo que hacemos cotidianamente. Sí, pero una cosa es manipular de esa manera, es decir, que te manipulen el comportamiento, y otra cosa es que te manipulen directamente los genes. Entonces, eso es más complicado. Pero yo siempre pongo el caso de unas manzanas que tuve hace un par de años en mi casa, unas manzanas pequeñitas rojas, que se mantuvieron, no estuvieron ni refrigeradas ni nada, a temperatura ambiente durante más de 5 meses, impolutas e intactas e incorruptibles. Y eso, querida Cristina, para mí no es nada natural y mucho menos normal. No, porque a las frutas, a los animales, a las conservas, pues que le meten para que duren y estén bonitas, por supuesto. No, hombre, yo hablo más de a nivel humano. O sea, una cosa es que es un hecho, determinado tóxico. Sí. Perdóname que te interrumpa, y es un hecho que los cadáveres, tú que trabajas en hospitales y seguramente tengas conocimiento de esto, los cadáveres hoy en día tardan más en descomponerse que antes. Hombre, ya se procura que tarden un poquito para que llegue a la autopsia y estas cosas. No, hombre, digo los que se mueren normalmente en su casita. Hombre, a ver, pero siempre tienes un tiempo para los procesos de descomposición, es decir, que al final tú también ten en cuenta que somos individuos mejor nutridos, somos individuos más fuertes. De alguna manera también está en función de lo que uno se muera. Si uno se muere, por desgracia, putrefactado por dentro, pues ya te digo yo que en 24 horas pues la cosa está chunga. Sin embargo, si un individuo en perfecto estado de salud pues tiene la desgracia de morirse, probablemente en función de su contenido en grasa, en proteína y demás, pues pueda tardar un poco más de tiempo en descomponerse. Sí, A ver, yo lo que me refiero es que no nos inyectan a ninguno células para cambiarnos. Eso es lo que yo me refiero. Lo que yo también tengo claro es que estamos desarrollando una serie de tóxicos, de contaminantes, de manipulación alimentaria que evidentemente sí que puede llegar a repercutir en el ser humano. Eso sí. Ahí está claro. Es donde yo te digo. Y además es producto también del momento presente actual, es decir, ni la alimentación es la misma que en el siglo XVI, ni en el siglo XVI era lo mismo que en la etapa neolítica. Eso es así. Lo que pasa es que, bueno, claro, mientras tengamos unos amos del imperio, un presidente de este imperio mundial nuevo, con unos jerarcas que lo único que hacen es negar el cambio climático, decirte que bueno, hay muchos estudios, pero yo creo que las vacunas llevan aluminio y provocan el autismo. Cuando tienes una evidencia científica del copón. Y cuando tienes a otro que, salvo su país y los intereses políticos, el resto le vale madre, pues evidentemente todo aquello que puedan soltar como contaminantes y demás, no les importa. Y bueno, tenemos casos muy recientes. Tenemos el tema de Bhopal. Cuando se soltó y reventó la planta, todos los cambios que hubo. Hombre, tenemos a ese nivel, tenemos también el tema de Chernóbil, cuando peta la nuclear. Joder, ¿cuántas manifestaciones y alteraciones genéticas hay a posteriori? Si hoy día
sigue habiendo y mira el tiempo que ha pasado. O sea, que no hace falta retrotraernos a Hiroshima, que es que tenemos muchos cambios lo que nos recientes. queda, y lamentablemente nuestra memoria genética se va a ir alimentando de esto y Sí, ya veremos, ahí sí estoy de acuerdo. y ya Sí. veremos en un futuro lo que sale de toda esta historia que estamos montando en nuestros descendientes. Cristina, Pues sí, ha pues sido... imagínate. No quiero imaginarlo porque me da casi miedo. Pues imagínate, entre la tierra plana y la cabeza tan grande y los 3 y 4 brazos que vamos a tener, pues no sé dónde va esta sociedad. Lo de la Tierra plana es otro tema que... Yo me bajo, a mí este mundo, no sé. Lo de la Tierra plana es un tema que da mucho que hablar también. Cristina, ha sido un enorme placer, como siempre, conversar contigo, tratar temas, y en una semana, dentro de 7 días, volvemos a estar en contacto. Un fuerte abrazo. Bueno, espero no haberos dado la ñapa esta noche a nivel científico. Pero bueno, en fin, es un placer como siempre y aquí ya sabes dónde estoy. Un abrazo, hasta luego. Un besote. Adrián Martínez, buenas noches, bienvenido, compañero. ¿Cómo estamos? ¿Qué relato traes hoy? Bien, hoy traemos un relato de esos que hacen pensar, ¿no? Que en muchas ocasiones comprobamos hasta qué punto puede llegar una persona a cometer algo, alguna barbarie, por el simple hecho de no pensar igual que los demás, el simple carácter de la persona, por no congeniar con los demás. En este caso, el relato La Comunidad da prueba de ello, y seguramente los oyentes se queden asombrados con este giro final que toma esta pequeña historia. Pues vamos, si te parece, a escucharlo, porque si no vamos a desvelar toda la trama. Perfecto. Vamos a ello. Siempre fue un tipo raro, extraño, solitario, apartado de todo y de todos. Aquel hombre no solía durar demasiado en los precarios trabajos que conseguía. Se convirtió en un cosmopolita cuyo paradero era allá donde el destino le deparaba. Y tras buscar, encontró un puesto de trabajo acorde a su personalidad. Trabajaría en el turno de noche desempeñando labores de vigilancia. Nadie le molestaría. Nadie le sacaría ningún tema de conversación. Se ganaría el sueldo en la más absoluta tranquilidad. Pero también, obviamente, tuvo que buscar un lugar donde vivir, y fue a parar a un bloque de pisos situado en pleno centro de una ciudad lejana a su tierra natal. Aquella comunidad de vecinos era algo peculiar. Al contrario de lo que solemos ver hoy día, solían relacionarse entre ellos, realizaban convivencias. Las escaleras, los pasillos y las casapuertas eran lugares para coincidir, charlar y sacar secretos unos de otros, secretos que se convertían en la comidilla del día. La llegada de un nuevo vecino se convirtió en toda una fiesta para ellos, y como era de esperar, llamaron a su puerta para recibirle y darle la bienvenida a su comunidad. Como era de esperar, la reacción de nuestro protagonista fue de lo más inesperada para todos. Enseguida se percató del feeling que había entre esas personas, algo que con él, por supuesto, no iba demasiado. Pero aún así, le hicieron saber que era costumbre por parte de ellos darle una merienda de bienvenida a los nuevos inquilinos. Eso sí, él tendría que llevar los dulces. De lo demás, se ocupaban ellos. Sábado por la tarde. La merienda tendría lugar en la segunda planta, en casa del presidente. Todos iban llegando, y el último en incorporarse, como no, nuestro extraño protagonista. Durante la velada, apenas pronunció palabra, a pesar de las incesantes y pesadas preguntas de las vecinas. Tras acabar, todos se fueron para sus casas, incluido él. Cayó la noche y por fin se hizo el silencio. A la mañana siguiente, se levantó lo suficientemente temprano para no tener la necesidad de cruzarse con nadie. Decidió marcharse de allí. Jamás volvería.
se instaló en otra zona diferente de la ciudad, más tranquila, más solitaria. El lunes por la mañana, al salir del trabajo, disfrutaba de un café sentado en una terraza, con los primeros rayos del sol iluminando el periódico, el cual sostenía entre sus manos. La portada informaba de algo. Información que curiosamente le hizo reír y reír a carcajadas. Algo que nunca solía hacer. Aquel titular decía: intoxicación en una comunidad de vecinos. Todos muertos tras ingerir unos dulces. Adrián, una persona que está a disgusto consigo mismo o consigo misma y con el mundo en general, ¿verdad? Sí, bueno, y tomó la decisión fatal de envenenar a toda una comunidad, ¿no? Por el simple hecho de que eran felices. Ellos eran felices, se llevaban bastante bien, pero él era un tipo bastante raro, ¿no? Bastante raro, por lo que decidió envenenar a todos los vecinos en esa comida de bienvenida que le realizaron. Y sobre envenenamientos es lo que vamos a hablar, porque a lo largo de la historia, y no tenemos que irnos muy lejos, porque recientemente se han dado casos, ¿no? Casos que ponen los vellos de punta, porque realmente podemos comprobar lo fácil que puede resultar, Juan Carlos, de envenenar a un grupo de personas, de deshacernos en un momento determinado de ciertas personas que nos caigan mal. En el puesto de trabajo es donde mayoritariamente se han dado casos, ¿no? De personas que han decidido acabar o ocasionar algún malestar grave a sus compañeros, ¿no? Comenzamos con un caso que a mí me ha llamado mucho la atención. Es titular: envenena a sus compañeros de trabajo echando productos de limpieza en el café. Y nos vamos a Sterling, Virginia, enero de 2016, hace relativamente poco. Una mujer llamada Maida Edith Rivera. Al parecer ella no estaba muy contenta con su jefe, ni el sueldo ni las condiciones, pues le parecían lo suficiente, ¿no? En comparativa a sus compañeros de oficina. Ella era la recepcionista de este trabajo y tomó un camino bastante siniestro, ¿no? Igual que el protagonista de esta historia. Lo cierto es que en la fecha indicada, recordemos, enero de 2016, a nuestra querida protagonista no se le ocurrió otra cosa, Juan Carlos, que aderezar la cafetera, ¿no? Que todos compartían con líquido limpiacristales y jabón para lavar los platos. Como te puedes imaginar, pues todo aquel que se servía un café pues terminaba degustando ese cóctel, ¿no? Que día tras día pues iba haciendo estragos en los estómagos de aquellas personas durante varias semanas. Pero finalmente le pillaron. Y menos mal, ¿no? Porque gracias al supervisor le dio por comprobar las grabaciones de seguridad de la oficina, donde se veía claramente, muy claramente, a Maida, a esta mujer, mezclar los productos químicos con el café, ¿no? Finalmente fue sentenciada a 3 años y 6 meses de prisión. Otro caso que me ha llamado bastante la atención: una enfermera envenena a 6 compañeros por celos profesionales. Y aquí estamos en España, hablamos de la provincia de Huelva y hablamos de un caso relativamente reciente. Esta noticia saltó en enero de este mismo año y el 15 de noviembre de 2018, hace, como bien decía, relativamente poco, en una prisión, 6 trabajadores, concretamente 6 sanitarios, comenzaron a sentirse bastante mal, ¿no? De nuevo se repite esa constante, síntomas de malestar general. De nuevo se repite lo más sospechoso, ¿no? De nuevo, y es que casi todos estos trabajadores enferman a la vez o en un periodo de tiempo relativamente muy corto. En principio, estas personas fueron tratadas allí mismo, ¿no? En la misma prisión, pero el estado en el que se encontraban, Juan Carlos, pues iba cada vez a peor, por lo que trasladaron a estas personas al Hospital Juan Ramón Jiménez, allí en Huelva, donde tras realizarle unos análisis encontraron metadona en su organismo. La metadona se utiliza en las cárceles para los presos que toxicómanos, en este caso, que están dejando, ¿no? Que se están desintoxicando de la droga y se le inyecta un poco de metadona para así calmarlos, ¿no? Y demás, para que se vayan acostumbrando a dejar, ¿no? Todos esos hábitos. Pero ¿quién pudo haber sido
Era la pregunta, ¿no? Pues comenzaron a investigar y querían saber quién tenía acceso a esa sustancia, ¿no? La cual estaba custodiada bajo llave. Ojo, que aquí no cualquiera podía acceder a ese armario bajo llave en el cual se encontraba la metadona, ¿no? Se sabe que ella colocaba la sustancia en las comidas, concretamente a la hora del almuerzo. Todo porque le dieron el puesto a otro compañero, ¿no? La puso la mirada sobre una de las trabajadoras, la cual, tras ser interrogada, pues fue llevada ante el juez investigada por delito de lesiones y por atentar contra la salud pública. Ella tiene que comparecer ante el juez los días 1 y 15 de cada mes a la espera de una sentencia. Esta es la última noticia que se publicó este pasado mes de enero. Casos que, como vemos, las personas no tienen ningún tipo de problema en quitarse de en medio a las personas que le molesten, ¿no?, a su paso. Y como vemos, el trabajo, el dinero en este caso, es muy goloso, y hay personas que hacen lo imposible, Juan Carlos, por llegar a conseguir sus metas, ¿no?, sus fines. Les da igual llevarse por delante a quien sea, y como estamos viendo en puestos de trabajo sobre todo, personas que envenenan a sus propios compañeros para conseguir ese ansiado puesto. Ya para finalizar, tenemos que recordar, para los amigos de España que nos estén escuchando, y sobre todo para los amigos de fuera, un caso que aquí yo creo que es el más conocido, el caso de envenenamiento más importante que tenemos en nuestro país, como es el caso de Pilar Prades, ¿no?, la envenenadora de Valencia. Esta mujer que el 19 de mayo de 1959 pues fue ejecutada, fue la última mujer en España ejecutada a través del garrote vil, ¿no? Una forma de matar, de quitarse la vida bastante utilizada, que como vemos fue la última mujer en aquel año 1959, pues fue ejecutada, ¿no? Pero ¿qué hizo esta mujer concretamente? Pilar Prades, ella se traslada a mediados de los 50 a Valencia. Ella era analfabeta, era una mujer normal, aquella época, todos lo sabemos, la posguerra, y ella se dedicaba a servir en las casas. Se instalaba en los domicilios de aquellas familias que precisaran de sus servicios y prácticamente vivían, ¿no?, con los dueños. Allí mismo, en Valencia, ella comienza a trabajar en la casa de un matrimonio formado por Enrique Villanova y Adela Pascual. Era una charcutería. La propia Pilar, a veces, cuando había sobrecarga de trabajo, había mucha clientela, pues ella misma se ponía también a despachar, ¿no?, detrás del mostrador. Pero cierto día, Adela, la señora de la casa, cae enferma. En principio, todos creían que era una simple gripe. La verdad es que no se volvió a levantar de la cama, ¿no? Murió semanas después. Enrique cerró ese negocio, despidió a Pilar y se marchó de la ciudad. No quería saber nada. Tiempo después, Pilar Prades entra en casa de un médico militar, Manuel Berenguer, el mismo que vivía junto con su esposa María del Carmen, sí, y Aurelia, la cocinera, la cual era conocida de Pilar. Esta cocinera era amiga de Pilar y de hecho fue quien recomendó la incorporación, ¿no?, de Pilar en esa casa. Pero de nuevo se repite la historia, Juan Carlos. La cocinera y amiga de Pilar cae enferma y tiene que ser ingresada en el hospital. Ahí hubo ciertos celos por un chico que a ambas le gustaba, ¿no?, pero que finalmente se decidió por Aurelia, la cocinera. Ella, en un acto de celos, pues la envenenó con pequeñas dosis, hasta que finalmente esta chica pues cayó enferma. La señora de la casa, María del Carmen, también cae enferma. El señor Berenguer ya comenzó a sospechar, ¿no?, de la sirvienta, porque era todo bastante extraño, ¿no? Y tras realizar unos análisis a su mujer y a la cocinera, que se encontraba en un estado crítico, pues se encontraron con arsénico, ¿no?, una sustancia que, como bien sabemos todos, es altamente venenosa, ¿no? Él denuncia a Pilar y con ello consigue contacta con la persona que anteriormente regentaba la charcutería, recordemos, en la casa que trabajó Pilar, y consiguen exhumar el cadáver de aquella mujer. Y en ese cadáver encuentran restos de arsénico también. También se encontró en su organismo esta sustancia y ella se declaró inocente. Pero lo cierto es que entre sus pertenencias se hallaron frascos mata hormigas que contenían, como no,
arsénico, ¿no? Este líquido mortal que utilizaba en pequeñas dosis en las comidas y en las sopas que les servía a sus jefes, ¿no? En este caso, que eran las familias, ¿no? Para las que ella trabajaba. Al final, el final de esta mujer, como ya todos sabemos, pues fue de lo más increíble, ¿no? Al verdugo, Antonio López Sierra, hubo que emborracharlo y llevarlo a rastras al patíbulo, ¿no? Puesto que no quería ejecutar a una mujer. Yo recomiendo, para conocer esta historia en profundidad, en YouTube, La huella del crimen, la envenenadora de Valencia, el capítulo concretamente. Lo recomiendo porque es un capítulo de esto de los 80, ¿no? 80, principios de los 90, el cual refleja esta historia bastante bien, ¿no? Y es un caso que, como bien decía, estremeció a la sociedad española, portada del mítico semanario El Caso, y uno de los casos que a mí personalmente más me llama la atención, ¿no? Por el transcurrir de los hechos, como por este final, ¿no? Que en este capítulo de esta serie, como bien decía, se refleja la agonía de este verdugo, que por cierto tiene una película titulada El Verdugo, y que se refleja bastante bien todo lo que ocurrió, todo lo que acontecieron en aquellos años, Juan Carlos. Yo me imagino que también habrá hombres que hagan de las mismas, como estas 3 mujeres que nos has relatado, que sobre todo estas 2 últimas que son más modernas, pobrecitos las parejas que debían de tener a su lado, ¿no? Sí, bueno, existirán casos también, y existen, ¿no? De hombres, pero me ha llamado mucho la atención, ¿no? Porque en este caso, las mujeres, como bien vemos en el caso de Pilar Prades, de la envenenadora de Valencia, estamos hablando de unos años en el que la figura de la mujer era una figura muy materna, la casa, la limpieza, y en muchas ocasiones no tenían más remedio, aunque en este caso es algo especial, ¿no? Porque ella mataba por matar, era el simple, ella se saciaba, por decirlo de alguna forma, envenenando a estas personas, y se lucraba interiormente viendo el sufrimiento, ¿no? De todas aquellas personas que la rodeaban, ¿no? Bueno, se ha dado la casualidad de que han sido casos de 3 mujeres, de 3 mujeres, pero que, como vemos, los tiempos no cambian y seguiremos. También está el caso de la envenenadora de Melilla, un caso que tuvimos en el lado oculto, y que son los vellos de punta, ¿no? Las mujeres un poco más indefensas que se sentirán en muchas ocasiones, ¿no? En referencia a los hombres, ¿no? Y recurren a esta sutileza de envenenarlo poco a poco, y ha habido muchos casos en los cuales las víctimas pues no han salido bien paradas, compañero. Yo siempre digo que todos estos casos están provistos de una mente, cuando menos, a mi forma de ver las cosas, desequilibrada. Adrián, claro, ha sido un enorme placer tenerte en nuestro programa. Te estoy muy agradecido, como siempre, por ello. Un fuerte abrazo. En 7 días te esperamos con otro nuevo relato. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, antes de despedirme, me gustaría darte la enhorabuena a ti, a todos los colaboradores, por ese millón de descargas, ¿no? que se ha conseguido en tu canal, y desde aquí mi enhorabuena, y seguramente sigamos haciendo de la delicia de todos los oyentes, que semana tras semana hacen clic, descargan el programa o nos escuchan en pleno directo. Bueno, agradecer a todos los amantes del misterio, en definitiva. Ahí está. Las gracias en especial son para vosotros, que sois los que hacéis posible este programa, y sobre todo para los oyentes, las escuchas y las descargas, que, como siempre digo, sin ellos esto no sería posible. Adrián, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Un niño murciano protagonizó la desaparición más desconcertante ocurrida en el viejo continente desde hace más de 3 décadas. Así, tal cual, es considerado por la Oficina Europea de Policía. El misterio ha rodeado en todo momento tan enigmático caso y dado pábulo a numerosas teorías. Verónica Cano Alarcón, hoy en el Universo Secreto, nos recuerda tan enigmática y misteriosa desaparición. Verónica Cano, buenas noches, bienvenida, compañera. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, siempre acompañándote en estas noches oscuras. Eso de estas noches oscuras suena un poquitín así misterioso, cuando menos. Tétrico y tenebroso. Dentro de la tristeza también hay cierto encanto. Así que la oscuridad también, aparte del misterio,
tiene ese encanto que a algunos nos cautiva. Sí, así es. Sí. Vamos a hablar de un caso que ya ocurrió hace varios años. Vamos a hablar del niño de Somosierra, de Juan Pedro Martínez. Y bueno, para recordar a los oyentes el caso y para los nuevos oyentes, gente más joven que no tenga connotaciones de este suceso, pues vamos a ponernos en situación, si te parece. Reconstrúyenos un poquitín la historia, Verónica. Vale, bueno, si queréis empiezo comentándoos que en España normalmente cada año se producen alrededor de 14.000 desapariciones anuales. Casi nada. Es una cifra fantasmagórica, porque hay gente que, bueno, muchas de esas desapariciones a veces son fruto de una riña juvenil o infantil entre los padres y simplemente ya está, pero otras, bueno, pues desaparecen sin dejar ni rastro, como ocurrió con Juan Pedro Martínez, ¿no? Digamos que la historia de esta desaparición comienza a las 7 de la tarde del 24 de junio del 86, ¿vale? Estamos retrocediendo hace 33 años, si no me falla la cuenta. Aproximadamente. Sí, Juan Pedro tenía 10 años en aquel momento y sube con sus padres, Andrés y Carmen, a la cabina del camión, ¿no? El cual, bueno, pues habían adquirido no mucho tiempo antes, porque, bueno, pues digamos que Andrés, que era el padre de familia, era camionero anteriormente, pero había montado una granja, la cosa no salió como esperaban y, bueno, pues había tenido que volver a la carretera como en tantas otras ocasiones, ¿no? Aquel día salieron de Murcia, de Fuente Álamo, que era su ciudad natal, y, bueno, iban camino a Bilbao con 25.000 litros de ácido sulfúrico de una gran pureza en una cisterna, que tampoco era de su propiedad, algo también bastante llamativo. Se supone que Juan Pedro, bueno, pues acompañaba a sus padres porque había obtenido muy buenas notas en el curso y, bueno, pues su padre le había hecho la gracia de premiarle llevándole al norte a conocer el País Vasco, que era una de sus mayores ilusiones. Y, bueno, durante este tiempo, en este trayecto, repostan primero pocos kilómetros después en Cieza, siguen hasta Las Pedroñeras, en Cuenca, ese es el trayecto que van siguiendo, aparcan en un área de descanso. El personal de la gasolinera además lo confirma porque les vieron echar una cabezada en aquel momento en el camión y, bueno, poco después reemprendieron la marcha, llegan a Madrid y el recorrido en principio prosigue con normalidad hasta un mesón, ¿no? Un mesón de comidas, que es el último lugar donde vieron a la familia desayunar. Y a partir de ahí ellos se montan en su camión y siguen el trayecto hasta, digamos, el fin, ¿vale? Pasadas lo que son las 5 de la madrugada del día 25 de junio, ¿vale? Si salieron la tarde anterior, ya estamos de madrugada. Tras varias paradas del camión, el tacómetro lo reflejó, el vehículo se empotra a la altura del kilómetro 94.4 de la Nacional 1. Cuando la Guardia Civil llega hasta allí, bueno, pues se encuentra el amasijo de hierros, como era habitual, y los cadáveres de Andrés y de Carmen, que son los adultos. Sin embargo, bueno, pues del niño no había rastro alguno. Incluso la ausencia de Juan Pedro pasó inadvertida por completo para los guardias civiles que asistieron a la escena en aquel primer momento, de no haber sido por la abuela la que avisan, que ella se preocupa en aquel momento, ¿dónde está mi nieto? La Guardia Civil se queda como diciendo, ¿qué nieto? Aquí no hay rastro de ningún nieto. Y eso fue más o menos lo que ocurrió, un poco para reconstruir esta historia tan extraña. Sí, pero ¿qué hipótesis se barajaron después de haber ocurrido el hecho? Bueno, en principio lo que se hizo fue rastrear la zona, hacer batidas, 30 kilómetros aproximadamente de radio se estuvieron registrando, rastreando. Allí participó la ciudadanía, participaron efectivos policiales, perros adiestrados, helicóptero, la Cruz Roja. Vamos, en un primer momento dijeron que Juan Pedro podría haber sido disuelto en el ácido sulfúrico de aquella cisterna y por eso pues no había rastro de aquel pequeño. Pero evidentemente esta idea tenemos que descartarla, ¿vale? Por
por pura ciencia, más que nada porque, bueno, los cadáveres de sus padres fueron localizados en la cabina, pues y si bien, bueno, pues estaban bastante deteriorados por el ácido, no habían desaparecido por completo. Entonces, evidentemente, era imposible que el cuerpo de Juan Pedro hubiese desaparecido por completo entre el ácido, ¿no? O hubiese quedado algún resto óseo, la dentadura, que es lo que más tarda en destruirse de un cuerpo humano. Los dientes aguantan siempre. Cualquier prueba forense se realiza con la dentadura para identificar a una persona. Son pequeños detalles que en aquel momento, bueno, pues en aquel momento no se encontraron. Había mucho ácido sulfúrico, aquello parecía una catástrofe natural, pero no había ni rastro de ningún niño. Deciden entonces buscar a la criatura y evidentemente no la encuentran, ¿no? Yo recuerdo el caso que estuvieron semanas hablando en los telediarios de entonces y en los medios de comunicación existentes, que eran pocos, por cierto, y no encontraron el niño, y llega un momento en que cesan la búsqueda del niño y se pone la familia a investigar por su cuenta, ¿no? Sí, eso fue lo que ocurrió, porque, bueno, el mediatismo del momento, pues llega un momento que se funde poco a poco, ¿no? Como que se va olvidando la causa, y entonces es la familia cuando entra en acción e intenta averiguar qué ha podido ocurrir, ¿no? Porque, bueno, pues en aquel momento ellos empiezan a indagar, porque era imposible, totalmente imposible, que un niño de 10 años se hubiese fumado o se lo hubiese tragado la tierra, ¿no? Y que encima, para colmo, 33 años después todavía no tengamos una respuesta. ¿Qué averigua la familia? Porque esto es sorprendente, ¿no? Sí, así es, porque bueno, la familia, bueno, ellos toman la decisión de decir, bueno, pues aquí en España no me dan una respuesta, voy a enviar el tacógrafo del camión a Alemania, a ver qué respuesta me dan. Claro, allí es cuando se dan cuenta de que, bueno, el aparato había registrado hasta 12 paradas, en 18 kilómetros, que si nos ponemos a pensar, inaudito. Es un tramo de carretera muy pequeño. Sí, que es inaudito. Incluso, claro, algunas de esas paradas tenían la duración de 0 segundos, otras de 20 segundos. Claro, dices, estos son tiempos imposibles. Si una persona quiere bajar del camión para ir al baño, en 22 segundos es imposible, en 0 es más imposible aún. Y todas esas paradas se registraron en, 18 kilómetros. ¿Cómo era posible, no? Aquello fue inaudito. Y bueno, entonces, ¿qué posibilidades baraja la familia? Porque la investigación creo que llegó más allá, ¿no? Sí, de hecho, digamos que en aquel momento de todo aquel revuelo aparece un testigo, un supuesto testigo del accidente. Claro, en un principio la idea de la familia es que, Juan Pedro podía haber sido secuestrado en la parada de 22 segundos que registra el tacógrafo. Dicen que, bueno, pues poco antes de llegar a un control policial que iba a suceder un par de kilómetros más adelante, secuestran al niño en una parada, ya no hay niño, alguien se lleva al niño. Y que el padre, bueno, pues en un intento enloquecido de perseguir carretera abajo a quienes se habían llevado a su hijo, por allí por el puerto de Somosierra, que además es bastante inclinado, alcanzó una velocidad de 120-140 kilómetros hora, y bueno, pues evidentemente pues el desenlace fue fatal, ¿no? El accidente, ¿no? Claro. El testigo que aparece, bueno, este testigo afirma que vio salir a un hombre y una mujer de una Nissan Vanette, y bueno, había una mujer de avanzada edad esperando dentro de la furgoneta, pero que tampoco sabía exactamente si esto lo había visto antes o después del accidente. Como no hubieron pruebas, esa idea se quedó ahí como en el aire, ¿no? Dicen que esas paradas podía ser que se debieran a que una persona o un coche, otro vehículo que en la parte delante fuese ralentizando la marcha del camión, que es muy probable, ¿no? De ahí las paradas de 0 segundos, ¿no? O de 22 segundos. Son paradas que en 18 kilómetros pues es un poco extraño, ¿no? Sí que se sabe, y esto sí que hubieron testigos, de que, bueno, pues en su trayecto puerto abajo el camión incluso prácticamente provocó o intentó provocar otros accidentes, ¿no? Digamos que iba enloquecido el padre, ¿no? Iba puerto abajo y que pudiera ser que fuera huyendo.
Sí, también, huyendo o persiguiendo a otra persona. Lo de persiguiendo a otra persona, incluso esa hipótesis cobra un especial valor, porque si te das cuenta no tenemos constancia del niño. ¿Qué haría un padre? Pues si alguien se lleva a tu hijo, pues tú sales corriendo por la calle detrás de él, pues. Sí, pero para que se lleve a la criatura, primero tiene que haber parado el camión y haber cogido a la criatura. Claro, de ahí esas paradas de 0 segundos tan extrañas, o a lo mejor en la de 22 segundos... Sí, pero no tiene sentido. Yo soy un secuestrador o parte de unas personas que van a secuestrar al niño y lo que le hago al padre es quitarle la llave del camión. Claro, sí, sería lo más común. A ver. Porque así no te puede perseguir. Evidentemente, por eso te lo digo. A no ser que le hayan cogido en una distracción, que el camión haya parado por algo, hayan bajado los 3 del camión y se le hayan llevado en una distracción. Correcto, puede ser de que, yo qué sé, notase algo extraño en el camión, alguna avería. ¿Quién sabe? Luego, Verónica, con el paso del tiempo, empieza a surgir muchas hipótesis. Una de ellas es la de las drogas. Sí, así es, la del narcotráfico. Porque además, en aquellos momentos, el camión, después del accidente, se desmonta, pieza por pieza en Madrid, y se traslada posteriormente al depósito de vehículos en Cartagena, donde fue abandonado, ¿no? No se registró, curiosamente, como muchas veces pasa, pero luego cuando la otra jueza recoge el caso, ordena registrar a fondo ese amasijo de hierro que había sido abandonado a su suerte en Cartagena. Un año más tarde. Entonces, tras ese tiempo es cuando se descubre restos de heroína en un hueco del camión, ¿no? Como un alijo. Y claro, evidentemente, como nadie se había dado cuenta de que aquello estaba allí. Estaba además perfectamente enrolladito en una manta, envuelto en una lona blanca, protegido por plástico. Vamos, que no lo había devorado tampoco el ácido sulfúrico. Qué extraño. Ahí estaba y permanecía allí. Digamos que entonces la familia recuerda que Andrés, que es el padre de Juan Pedro, ¿vale?, el que había fallecido, llevaba incluso varias semanas recibiendo amenazas por parte de unas supuestas mafias que le exigían trabajar como transportista de droga, pero que él no había aceptado. La cuestión es que no sabemos si aceptó o no aceptó, pero que a lo mejor se llevó a su familia para protegerla, puede ser, de algo que hubiese ocurrido. Tampoco sabemos si ya había transportado droga y ya quería dejar de hacerlo. Correcto, justo ahí es donde quería llegar. Si es que a lo mejor no quería seguir con esa situación. Tenemos que recordar que ellos tenían muchas deudas. Él había intentado montar una granja, no había salido bien, pero había tenido que volver a la carretera, el camión lo debía la casa. Quiero decir que deudas tenía, y sabes perfectamente que cuando uno tiene deudas, pues a veces accede a determinadas actividades que en otras circunstancias no se le pasarían por la cabeza. Sobre todo si tiene familia que mantener. Por ejemplo. Verónica, ¿qué fue de Juan Pedro? A ver, tenemos que pensar que hay una regla de oro en investigación policial, ¿vale? Y esto lo habréis oído en televisión muchas veces. Cuanto más tiempo pase después de una desaparición, menos probabilidades hay de encontrar a esa persona con vida. Han pasado casi 33 años. El tiempo, digamos que juega en nuestra contra. Debemos tener claro además que, en aquel momento, si Juan Pedro hubiese estado en el camión, algunos restos óseos hubiesen encontrado. Es prácticamente evidente, aunque fueran restos de la dentadura, restos de alguno de los huesos más grandes de nuestro cuerpo, pero no había nada, ¿vale?, allí. Entonces era imposible que se hubiese disuelto en el ácido. Lo que es probable es que Juan Pedro no estuviera allí. En el momento del accidente el niño no iba en el camión. Y eso está claro. Luego después están las paradas del tacógrafo, que nos dicen que a lo mejor pudo haber un intento de secuestro, un secuestro en sí mismo. Y que luego incluso con los años, el propietario de una autoescuela saltó a los medios y dijo que, pues había visto a Juan Pedro, o al que creía ser Juan Pedro, haciendo de traductor de una anciana invidente. Pero estas informaciones nunca llegan a confirmarse del todo. Entonces, Verónica, la hipótesis queda en que, evidentemente, el niño sigue vivo, si no se ha muerto por otras causas,
Claro, Yo, es que ahí eso es importante, porque a veces lo que está conservar claro, un testigo no sí. es precisamente lo más saludable. Cuando uno está cometiendo un delito, conservar testigos tampoco es lo normal. Cuando estamos hablando de bandas organizadas, dejar a un niño vivo, adolescente, que va a crecer, pues es... Sí, pero no tiene sentido que se carguen a los padres y al niño le dejen con vida o vete a saber lo que hayan hecho con él. Bueno, es que a los padres no se los cargaron. Ten en cuenta que fue un accidente. De a lo mejor haber llegado a buen puerto, probablemente hubiese aquello llegado a alguna pelea. O se hubiese destapado un negocio sucio, quién sabe. Pero no, acabó en el accidente. Lo que sí que está claro es que había temas de drogas por el medio, porque dentro del camión se lo encontraron. Lo que también me parece muy sospechoso es que después de un año, y casualmente y sin que nadie se haya percatado de ello, aparezca bien envuelto y bien guardadito dentro de los amasijos de hierros que el camión dejó un paquete de heroína. Es curioso porque yo he llegado a pensar que... Me parece muy raro, como si lo hubieran colocado. Eso, ahí quería yo llegar. Yo incluso he llegado a barajar en muchas ocasiones que eso no podía estar ahí, porque si tenemos ácido sulfúrico de 98 grados de pureza, no sé cómo es posible conservar un alijo. No lo sé. No lo sé, es imposible. Yo creo que no, si no nos conservamos nosotros. Y que nadie se lo haya encontrado por un lado. Y por otro lado, que nadie, los dueños verdaderos de esa droga, no hayan ido a por ella. Porque claro, es que probablemente a lo mejor... Vale una pasta eso. Claro, a lo mejor incluso estamos hablando de que estaban tratando se intentó simular una escena para callar bocas. Puede ser. El caso es que por lo que veo la verdad no la vamos a encontrar tan fácilmente. Así es, de hecho han pasado demasiados años, es muy triste, pero ha pasado mucho tiempo. Ojalá hubiésemos tenido noticias de él, pero como de tantos otros que han desaparecido como arena entre los dedos, ¿sabes? Verónica, ha sido un enorme placer volverte a tener entre nosotros en nuestro programa. Te espero y deseo con ansia que la próxima semana, dentro de 7 días, vuelvas a estar en una conversación tan amena como la de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Un abrazo muy grande para todos los oyentes. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Llegado el final del programa, solo me queda que daros las gracias a todos por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestra compañía. En una semana, dentro de 7 días, volveremos con el universo secreto. Hasta entonces, tengan todos los mejores de los deseos para esas almas.